Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy vamos a resolver de una vez y para siempre una de esas cuestiones que tenemos pendientes y en este caso se trata del fenómeno de la migración o emigración o inmigración, que últimamente se le está cambiando el nombre y no sabemos muy bien cómo hay que decirlo. Seguramente el problema empieza con el propio nombre y según quien lo use quiere decir una cosa. Pero para hablar de todo ello no solo estamos nosotros, sino que tenemos la enorme suerte de contar con un invitado excepcional con el que seguro que vamos a echar una muy buena tarde, y él es Carlos Iglesias. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Muy bien, Carlos, pues no hace falta hablar previamente mucho de quién es Carlos Iglesias porque todos le conocemos, pero por si hay algún... Me voy a quitar las gafas por si acaso. Sí. Por si acaso hay algún despistado, Carlos se hizo muy conocido por su primera aparición en televisión con varios personajes cómicos en el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, que rompió todo tipo de audiencias y convenciones, y después protagonizó la serie de enorme éxito que creo que llegó a tener 6 millones de espectadores en algunos capítulos, y además de eso introdujo el Gotel en España, que no es poca cosa. Efectivamente. Tenéis que estar muy agradecidos todos. ¿Quién no ha tenido Gotel en su casa? Tú me dirás. Y aparte de esto, que es en gran parte por lo que hoy queremos hablar con él, es por su trilogía como director y guionista y protagonista de las 3 películas sobre la inmigración, que empezó con Un franco 14 pesetas en el 2006, siguió por Spansi. Esta primera era sobre la inmigración en Suiza, después hizo Spansi sobre los españoles en la Unión Soviética y lo cerró con una vuelta a la trama de Suiza pocos años después, en 2014. Y sobre todo esto vamos a hablar con él, pero también con todos nuestros muchachos, que les vamos a saludar primero para que a partir de que Carlos nos explique su trilogía ya pueda cada uno hacer la pregunta que quiera. Empezamos por el Comité Central con Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, en especial a Carlos, por tener y contar con su presencia entre nosotros. Es desde luego un honor tener la compañía y la perspectiva de una fiera de los escenarios. Y también en el Comité Central de Madrid a Juan Elías. Buenas tardes a todos y un abrazo especial a Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Y al otro lado del charco recuperamos, salido de la manigua y perseguido por la guerrilla, a José Carlos Cámara. Hola compañeros y creciente número de seguidores, nuevamente con gran riesgo para nuestras vidas, diremos lo que nunca se ha dicho sobre inmigración y teatro. Y bienvenido, Carlos. Gracias. Muy bien. Y por último hemos recuperado a Pablo Dopico. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas a todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y un agradecimiento muy sincero a Carlos por estar esta tarde compartiendo unas palabras con nosotros también. Pues como decía, vamos a hablar de migración o emigración o inmigración o de las 3 cosas, y recordar que casi todos, menos creo que Gonzalo y yo, hemos pasado por esa experiencia, tanto Juan como Pablo como José Carlos, como por supuesto nuestro invitado, la han conocido en primera persona. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos explica Carlos sobre su experiencia con la inmigración y cómo la usó en esas 3 películas. Te escuchamos. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no he sido emigrante, yo he sido hijo de emigrante. El que se levantaba a las 6 de la mañana era mi padre, no yo. Entonces yo he escrito sobre ellos, sobre aquella inmigración que hicieron mis padres en Suiza en los años 60
Y después he tenido la buena suerte de conocer a un niño de la guerra en la Escuela de Arte Dramático, aquí en Madrid, que me habló del periplo, el viaje tremendo, larguísimo y terrible de su estancia en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues a partir de todas esas noticias que me contaba, de todas esas anécdotas, se creó el guión de Hispansi, que habla justamente de eso, del exilio de los niños republicanos a la Unión Soviética. Lo primero que hay que decir es que yo tuve la mala suerte de tardar mucho en conseguir sacar mi primera película, así como 4 años. Ningún productor quería hablar de la emigración española. Algunos de ellos incluso me dijeron que ahora que ya no éramos emigrantes, ¿para qué había que contar que lo éramos? Y yo siempre argumentaba que, bueno, que tampoco somos ahora romanos y, sin embargo, seguimos haciendo películas de romanos o del oeste, en fin, que necesidad ninguna y toda, ¿no? Entonces me proponían siempre que en vez de hacer una película de emigrantes, hiciera una película sobre Manos a la Obra, que era la serie de éxito que yo acababa de dejar para cometer el proyecto de mi primera película. Me costó muchísimo esos 4 largos años, hasta que di con un productor que le gustó mucho el guión, pero me dijo que solo se iba a meter en el proyecto si yo era el director. Yo nunca pensé ser el director de Un franco 14 pesetas, ni muchísimo menos. Yo quería hacer un homenaje a mis padres y yo quería hacer el personaje de mi padre. Pero me dijo que iba a ser la mosca cojonera del director que pusiera ahí y que entonces no iba a tener el alma de él ni la mía. Que me lo pensara, que me tomara un tiempo para meditarlo. Lo consulté con mis amigos, obviamente con mi mujer, con mis hijos no, porque eran muy pequeños todavía. Y todos me animaron. Era como jugar a la ruleta, ¿no? Dice, llevas tanto gastado ya en jugar a la ruleta que por un poquito más arriésgate y tírate al agua. Y así lo hice. Afortunadamente me rodearon de un equipo maravilloso, el que menos había hecho 20 y tantas películas ya, con lo cual todo lo que yo ignoraba de la dirección pues me lo aclaraban ellos. Yo había escrito el guión, sabía cómo me gustaría que fuera la película final que nos quedase, pero había muchas trabas para saber cómo se llegaba a ese fin. Y ellos pues me allanaron ese camino de una forma maravillosa. De hecho, siguen siendo amigos míos y todas las 3 películas siguientes que he hecho las he hecho con el mismo equipo de gente. Sobre la emigración en los años 60, que posiblemente no sea idéntica a la de ahora, ni muchísimo menos, digamos que partimos de una Suiza que necesitaba muchísima mano de obra, que se había mantenido neutral durante la Segunda Guerra Mundial, tenía todas sus fábricas intactas, al contrario que Alemania, que era el gran país industrial de Centro Europa, incluso más que Inglaterra, pero que había quedado destrozada. Entonces necesitaban muchísimo la fábrica y la manufactura de los suizos. Entonces un mecánico fresador, un oficial de primera como mi padre, pues se lo rifaban. Se lo rifaban hasta el punto que muchos compañeros suyos que sabían por otros españoles que ya habían estado en Alemania, en Suiza y tal, lo que se cobraba en un país y en otro, pues animaban unos a otros a hacer la inmigración. El gran hándicap que tenían es que Suiza en aquellos años, finales de los 50 y principios de los 60, no aceptaba al emigrante. Tenías que pasar por una serie era muy largo, tenías que pasar unas pruebas incluso sanitarias porque había mucha tuberculosis en Europa. Entonces era bastante complicado. Y mi padre y algunos amigos suyos, porque la película hablo de 2, pero fueron 5 los que salieron de la ciudad, de la fábrica de Pegaso, pues lo querían con urgencia. Si se iban a ir, querían que fuera ese mismo verano. Y así lo hicieron. Se fueron única y exclusivamente con una dirección escrita en un papel y con
con la certeza de que si tenías un mínimo de dinero te dejaban pasar la frontera como turista. En el caso de mi padre fueron 15.000 pesetas y coló, pero contó mi padre una anécdota muy bonita. Delante de él tenía un hombre de una apariencia así muy popular, muy de pueblo, el hombre con su boina y demás, que cuando le preguntó el policía suizo en la aduana a dónde iba, el hombre sacó una gorra de lana, una gorra de montaña, se la puso y dice, vengo a esquiar. Eso ocurrió en pleno agosto. Entonces fue una carcajada general, incluida la del policía, pero con todo y eso le dejó pasar, porque al parecer la policía tenía orden de hacer la vista gorda, porque se necesitaba mano de obra aunque las leyes no se hubieran cambiado. Y así es, diciendo que iban de turistas y que iban a estar un tiempo muy limitado y enseñando esas 15.000 pesetas, como se ve en la película, es como consiguió pasar y llegar a esa dirección que le había dado un importador de tractores suizos de Madrid, que le aseguró que si iba a esa fábrica siempre necesitaban oficiales de primera, siempre necesitaban fresadores, mecánicos, buenos mecánicos, y que iba a encontrar trabajo fijo. Llegaron allí justamente cuando estaban de vacaciones y el guarda de la fábrica les hospedó en un hotel que, como no se entendían en suizo con él, pues nadie sabía quién coño iba a pagar esa habitación y esos desayunos y esos menús durante 15 días que estuvieron esperando hasta que se volvió a abrir la fábrica. Después resulta que un argentino que servía de traductor en la fábrica les aclaró de que todo lo pagaba la fábrica con tal de que no se fueran a otra a trabajar. Hasta ese punto necesitaban mano de obra. Dicho esto, y para que no todo parezca de color de rosas, hay que decir que obviamente nadie quería en los años 60 a los emigrantes. Miento, los querían para trabajar, pero no para verlos por las calles, ni para verlos en los colegios, a los hijos, ni para verlos en los hospitales cuando tenían que parir o ponerse malos. En fin, lo que sigue ocurriendo en nuestro país es lo que ha ocurrido en todos los sitios. Lo que pasa es que hay países y países, y aquel país de alguna forma socialmente estaba más preparado para admitir a esa cantidad de migración que les llegó de sopetón. La inmensa mayoría hombres solos, con lo cual os podéis imaginar un ejército de hombres solos, italianos y españoles, en fin, latinos sobre todo, pues los equívocos que hubo con respecto al lío, las mujeres y patatín patatán. Molestábamos a muchos suizos, molestábamos por nuestra forma de ser, molestábamos porque éramos muy gritones en los restaurantes, ocupábamos mucho espacio, llamábamos muchísimo la atención. Los piropos era algo muy curioso que todo el mundo me hablaba de los piropos. Me refiero a las mujeres suizas, porque decían que cuando ellas eran jovencitas nadie, claro, yo estoy hablando ahora, o estuve hablando con ancianas que habían vivido en los años 60, pero ellas me decían que nadie, ningún suizo les había dicho jamás guapa ni caite muerta, vamos, absolutamente nada. Y sin embargo, los italianos les decían unas barbaridades tremendas, y eso yo siendo un niño y entendiendo el italiano, pues claro, lo oía y me abochornaba, pero se volvía la suiza, que a lo mejor no había entendido la brutalidad que le había contado, se volvía y le daba las gracias, ¿no? Le decía, oye, gracias, y tal, nunca me lo han dicho y tal. Entonces era muy curioso, ¿no?, lo que se creaba. Realmente en aquel entonces eran dos culturas muy distintas. Hoy nos parecemos todos mucho y es bastante más aburrido el viajar de lo que era antes, ¿no? Pero en aquel entonces eran dos culturas absolutamente diferentes. Esa es la relación que tuve con Suiza. Yo como hijo de migrantes, pues la verdad es que no tuve nunca las dificultades de mis padres. Tuve otras. A mí los niños lo único que conocían de España eran los cacahuetes españoles. Entonces su insulto hacia mí es que yo era ein Spanish Nüsli. El Nüsli es el fruto seco, ¿no? Entonces yo era un fruto seco español. Y una vez pues me hicieron la rueda, una vez me rodearon entre 4, que aunque tenían mi misma edad, eran más alto que yo, y me pegaron una paliza de puta madre. Pero vamos,
el que más me curró allí en Suiza justamente fue un siciliano, que también hay que decirlo, ¿no? Un siciliano más bajito que yo, algo más mayor que yo, pero más bajito, renegrío y con una mala leche de siglos en el cuerpo, y ese es el que me pegó todas las hostias. Y cuando llegué a España ni os cuento cómo me pusieron todas las pandillas del barrio de la Concepción. Entonces, bueno, pues, pero vamos, en general, lo que yo cuento de Suiza es la experiencia de un niño que para él sigue siendo Suiza la patria chica. Digamos que me siento muy identificado con la forma de entender la vida de ellos, con la filosofía que tienen, con el cuidado de la naturaleza, con infinidad de cosas que se te quedan impregnadas cuando eres un crío, que posiblemente a mis padres no se les quedó de esa forma porque ya fueron de adultos, que ni siquiera a todos mis amigos españoles se les quedó de la misma forma, porque eso ya depende de la personalidad de cada uno, pero es cierto que cada vez que voy me siento en casa y me siento muy bien, cosa que no siempre ocurre en mi país, por desgracia. Esa es la parte que a mí me corresponde por haberla vivido de esta historia de la inmigración. La otra, la de los niños de la guerra, pues puedo comentarla muchísimo menos porque obviamente tiene que ver con la experiencia de una persona ajena a mí, aunque muy cercana en aquel tiempo, ¿no? De alguna forma lo que se cuenta es, mientras que los niños que fueron a otros países como Suiza, Inglaterra y tal, en total salieron 35.000 niños españoles, pues los 3.000 que fueron a la Unión Soviética tuvieron la mala suerte de llegar a un país que no los quería devolver a la dictadura de Franco y de un partido comunista que tampoco los quería devolver a esa dictadura y de un Franco que no los quería ni en pintura, con lo cual no los quiso nadie. Y hasta que la Cruz Roja no intervino para que pudieran volver a España a la muerte de Stalin, pues nadie hizo nada por ellos. Todos han coincidido, me desplacé a Rusia, estuve haciendo entrevistas con niños de la guerra, la documentación fue muy rica y muy variada, todos coinciden en que la Unión Soviética les dio aquello que incluso no daban a un niño ruso en aquella época. Si había un mendrugo de pan, se lo daban al niño español, porque de alguna forma el plan era que fueran la élite que iban a gobernar este país a la caída de Franco. Pero como Franco no cayó jamás, pues ellos se quedaron en tierra de nadie, aunque el más tonto de ellos sacó 2 carreras superiores, mientras que los hermanos que se quedaron aquí en las aldeas de Asturias y demás, pues eran prácticamente analfabetos cuando ellos se encontraron con esta gente, ¿no? Una experiencia muy bonita el haber pasado la película con los niños en Rusia. Me llevaron a sus dachas, me invitaban a comer, me hablaban de tal anécdota o de tal otra, en fin, muy bonito. Fue una experiencia realmente. Nos invitó Rusia, el Festival de Moscú, a pasar la película, y después la Embajada Española celebró un pase especial para los niños de la guerra que aún vivían en Moscú. Y en total me parece que estuvieron unos 90 y tantos. Y, en fin, me abrazaban como si yo fuera su hijo, ¿no? Muy, muy entrañable, muy bonito. Muy bien, pues yo creo que está introducido el tema y podemos empezar a preguntar todos. No sé si os parece bien, me ha quedado la curiosidad cuando has hablado de Suiza y de esa época en la que tú llegaste, que la primera intervención rápidamente sea la de José Carlos, que ha sido emigrante hace pocos años en Suiza, y en qué le suena lo que tú has contado y en qué lo ha visto de manera diferente. Bueno, pues yo lo primero que destacaría que si en la Unión Soviética el más tonto de los niños españoles había hecho 2 carreras, siempre digo que allí en Suiza el más tonto hace relojes y el más listo también, ¿no? Porque básicamente es a lo que se dedicaban. No sé si tú tuviste la experiencia verdaderamente con las personas de las que yo me rodeé, sí tengo la grandísima satisfacción de decir que he conocido
Yo estuve en una ciudad un poquito más grande. Sí, entiendo que tú te basaste en la película en una localidad muy pequeñita. Una localidad grande en Suiza, estamos hablando, la más grande puede tener en torno a unos 400.000 habitantes, más el área metropolitana, pero eso sería Zúrich, básicamente. Yo estuve en Basel, en Basilea, que es una ciudad que puede andar por los 250, 300.000 habitantes y es casi una metrópolis para lo que es el país. Sin embargo, sí hay una inversión muy fuerte en industrias bastante más avanzadas que las nuestras, en cuanto a las farmacéuticas, a la innovación, etcétera. Y entonces esto permite que vengan personas de todo el planeta con las que nos relacionábamos unos con otros de una manera muy natural y muy sana y muy constructiva. Sin embargo, sí me quedé con la espinita de no hacer ningún amigo suizo. Efectivamente, sí comparto contigo esa experiencia. Era gente difícil de, digamos, de derribar ese muro, ¿no? del No, afecto. aunque a mí me hayan pegado en esa ocasión, he tenido muchos amigos suizos y sigo teniéndolos, ¿eh? Además, son amigos que no te dejan de escribir nunca. O sea, no es como el amigo sevillano, ¿me entiendes? No es el amigo de bar de tomar unas cañas. Es una constancia tremenda. Muchas veces incluso me siento violento porque yo no tengo tantas cosas que contar, pero él sigue insistiendo. No, tengo que reconocer que amigos sí tuve. Lo que pasa es que había algunos que iban a por mí, ¿no? Bueno, quería, digamos, mencionarlo un poco, pues en ese sentido, ¿no? Y relacionarlo con con la actualidad de hoy día que nos encontramos en todos los países, incluyendo España. Efectivamente, en los años 90, en ese crecimiento muy rápido, pero un tanto sin bases que experimentó España en torno a la construcción y al turismo, atrajo a muchísimos inmigrantes, principalmente de Latinoamérica, atrajo inmigrantes del este de Europa que empezaban a verse libres y buscaron nuevas oportunidades. Y ya desde el principio, bueno, pues se produjo esa tensión, ¿no? Recuerdo esas primeras llamadas de atención en los años 90, alguna inmigrante que asesinaron, el lema inmigrante maleante. Pasó con bastante suavidad, yo creo, precisamente porque España sí que estaba viviendo un momento de crecimiento, como digo, pero bueno, ahora mismo nos estamos preguntando, están viniendo personas en barcas, siempre que pueden, están saltando vallas y nos encontramos con esto. Estamos, hasta qué punto, digamos, estamos abiertos a recibir al extraño y a compensar lo que recibieron, bueno, pues si no tú, tus padres, en tanto que verdaderos emigrantes. ¿Contesto? Sí, Carlos. Claro. Sí, bueno, yo es un poco lo que os decía, ¿no? Yo pienso que al inmigrante no se le quiere en Estados Unidos, no se le ha querido aquí, no le quieren en ningún lado. Pero es necesario. Suiza no sería lo que es, ni Centro Europa sería lo que es, si no llega a ser por la cantidad de inmigrantes. Imagínate que solo españoles del año 60 al año 75 llegaron a ser 4 millones de españoles. 4 millones de españoles en 15 años, de los cuales solo la mitad pasaron legalmente por la frontera. Todos los demás pasaron, algunos incluso me contaban con la maleta cruzando un río a la altura de los montes Jura, cruzando desde Francia a Suiza con la maleta en la cabeza y vadeando el río. Entonces, bueno, pues son países también, es cierto, como os decía antes, que como necesitaban, por lo menos en aquel entonces, mano de obra, pues te lo ponían fácil. Lo que yo pregunté a todos los españoles cuando tuve esos 4 años demasiado tiempo para hacer las entrevistas y que me contaran un poco para poder escribir el guión sin mentir demasiado, era si cobraban lo mismo que un suizo por hacer el mismo trabajo que el suizo o si cobraban menos. En el caso de
de mi padre, como era una fábrica, sabían exactamente lo que cobraba el suizo y lo que cobraban ellos, porque al que le tocaba tenía que repartir los sobres y estaba escrito a máquina por fuera a cuánto le estaba pagando la hora extraordinaria y demás. Con lo cual todos tenían absoluta certeza de que le estaban pagando lo mismo que a un suizo. Eso es algo que lamentablemente a día de hoy no podemos decir lo mismo de nuestro país. Y es algo que hace escasamente un año y medio estaba contando Telemadrid, que no es precisamente de izquierdas, y lo estaba contando clarísimamente, que todavía se está pagando a algunos inmigrantes que vienen a nuestro país la tercera parte que a un español, por hacer el mismo trabajo. En ese sentido, yo creo que sí había una justicia social más grande en los años 60, de la que al parecer nosotros, o todos los países mediterráneos en general, porque yo creo que en ese sentido somos un poco golfos todos. Hay un dicho castellano que dice: ni sirvas a quien sirvió, ni mandes a quien mandó. Y yo creo que es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Nunca hemos sido patrones, siempre hemos sido el trabajador del patrón, siempre hemos tenido esa conciencia de que el patrón nos estaba pisando la cabeza, y parece que sería lógico pensar que cuando íbamos a ser patrones íbamos a ser mejores, aunque solo fuera porque recordásemos cómo nos habían tratado a nosotros. Pero me parece que no, que es todo lo contrario, que tenemos la oportunidad de pisar la cabeza a algunos y que lo hacemos. Parece que incluso a mala leche. En fin, es un discurso también muy personal, reconozco. Pregunta a Gonzalo y luego Pablo. Tienes el micrófono apagado, Gonzalo. Disculpad. No, por supuesto, Carlos. Tiene que ser un discurso personal porque precisamente es tu testimonio el que nos concita hoy aquí. En ese sentido, somos profundamente revolucionarios y por eso somos profundamente constitucionales. Y por eso me gustaría traer a la luz justamente el artículo 42, que dice que el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Dada la situación, digamos que ya, ¿cómo decir?, secular de nuestra economía, incapaz realmente de dar cobijo a toda la fuerza laboral, incluso propia, en términos para poder conseguir y garantizar que el conjunto de la población pueda desarrollar una vida previsible que hace, bueno, pues no solamente que haya un inmenso paro juvenil, sino se retrasen sistemáticamente la edad de abandono de los hijos de la familia, del hogar de los padres, el retraso de la maternidad, paternidad, etcétera, y con ello también digamos que ahondar en el invierno demográfico que nos aguarda. ¿En qué medida realmente crees que somos no solamente una sociedad que tiene poca aprecio por el ajeno, sino siquiera somos una sociedad que tenga aprecio por lo propio? Yo creo que nuestro mayor pecado es que no nos queremos a nosotros mismos. Eso marca muchísimo la diferencia con otros países, por lo menos los que yo me he criado. Y cuidado, me he criado en un país, y conozco otros, porque también he estado viviendo en Inglaterra y demás, que no lo tienen fácil, porque estamos hablando de muchos países concentrados en uno, ¿no? Suiza, como todos sabéis, tiene 4 idiomas muy diferentes: el francés, el alemán, el italiano y el romance, en una extensión como Extremadura de grande, o sea que están concentradísimos. Y una vez me acuerdo que hablando con el presidente de aquel momento, con el presidente Aznar, yo le contaba que tenía un guión para escribir una película sobre la inmigración española en Suiza, y de una forma muy despectiva me dice: bueno, es que considerar que Suiza es un país. Digo: presidente, yo creo que se daría usted con un canto en los dientes si cualquier español tuviera en su jardín la bandera cantonal y la bandera suiza. Digo, en este caso, la bandera de la comunidad y la bandera española. Digo, ¿qué es lo que ocurre allí y que aquí no tenemos? Dice: hombre, visto así, digo, es que es la forma de verlo. ¿Qué coño va a decir si es un país o no es un país? Ellos se quieren. Ellos quieren sus quesos, quieren sus relojes, como tú has dicho, quieren su forma de entender la vida, quieren su ocio,
tienen cantidad de ocio, por mucho que nos creamos que se pasan todo el día trabajando, es mentira. Yo estoy harto de llamar amigos y siempre están con una semana de vacaciones especial de no sé qué coño. Si no es la nieve, es la fiesta del lago. Si no es la fiesta del lago, es la fiesta del bosquecito. Bueno, yo qué sé. Y después tiene además una forma de trabajar, un horario tremendamente ágil. Tengo una amiga que es suiza, de ascendencia brasileña, acumula horas durante todo el año, durante todo el invierno, para poder pasar unas vacaciones larguísimas en Brasil en verano. En fin, se lo tienen montado muy bien en ese sentido. Y obviamente de su economía no podemos hablar. Y no todo es los bancos suizos. Porque claro, en cuanto yo cuento esto, saltan muchos diciendo, no, es que claro, los bancos suizos, no, es que primos hermanos de los suizos son los holandeses, los daneses, los suecos, los noruegos, los finlandeses, en fin, todos menos nosotros. Joder, y es que esa es la putada realmente. Si nosotros pertenecemos a este mundo, si hemos tenido la buena suerte, entre comillas, de nacer a este lado del canal, ¿por qué no nos parecemos más? Joder, si solo tenemos que copiar. O sea, ni siquiera tenemos que inventar. Tenemos simplemente que copiar. Y en algunas cosas ya lo estamos haciendo. Porque también es cierto, y esto lo tengo que reconocer, que los suizos no son tan suizos como cuando yo les conocí en los años 60, ni nosotros somos tan latinos como lo éramos en los años 60 o lo era mi padre, absolutamente castizo, que ni siquiera se adaptaba a salir con un calzado que no fuera el de punta, zapato negro, incluso con medio metro de nieve en las calles, que jamás disfrutó de la nieve ni de las cosas que le brindaba el país porque no sabía ni cómo disfrutar de ello. En fin, todo eso ha cambiado mucho. Cualquier español que hay hoy en día está en Suiza y seguramente tiene 1 o 2 carreras y puede igualarse a cualquier ingeniero, a cualquier arquitecto suizo porque tiene una preparación cojonuda y eso está reconocido por los suizos. La lástima es que ese ingeniero o ese arquitecto tiene que salir de nuestro país, que es el que le ha dado esos conocimientos, para ganarse la vida fuera y para rendir fuera y hacer que el franco suizo siga creciendo y que nuestro nivel de vida siga bajando. Entonces, es un problema enorme que mientras estemos volcados única y exclusivamente en el turismo y la construcción, no saldremos de aquí. Lo hemos visto ahora en la crisis, nos afecta más que a nadie porque básicamente necesitamos que otros que tienen mascarilla vengan a nuestro país. ¿Y qué hacemos si no vienen? ¿O qué hacemos si Alicante se pone a 55 grados a la sombra? ¿Qué cojones vamos a comer? Entonces, hay algo que tiene que ver también con la mentalidad del industrial, con la mentalidad del jefe, con la mentalidad del patrón centroeuropeo y la nuestra. El nuestro está empeñadísimo en ganar lo antes posible, el máximo posible. Y el suizo cree en la inversión de esa parte o una parte muy importante de la riqueza que le ha generado ese operario o esos operarios para seguir creando riqueza. La fábrica en que trabajaba mi padre, que es algo que se puede comprobar, que se llama Bühler y está en Utzwil, la central, tenía 55 filiales en todo el mundo. O sea, el dueño de la fábrica no sabía ni los millones que podía tener. Y en su casa, que era una casa absolutamente convencional, él llegaba en bicicleta al trabajo. En la casa, que era absolutamente convencional, tenía una mujer que venía a limpiar 2 veces a la semana por horas. Es una forma distinta de entender, digamos que también tiene que ver con la religión católica y la religión protestante. El protestante no puede hacer ostentación de la riqueza. Le da vergüenza. Le preocupa tremendamente que su vecino pueda pensar que es un ostentoso, que está echando en cara lo mucho que tiene o tal. Y nosotros no. Nosotros, cualquier ladrón que se enriquezca a nuestra costa, incluso nos parece bien, porque en nuestro foro interno posiblemente estamos pensando en hacer lo mismo si no nos lo pudiéramos permitir. Y eso es un hándicap enorme para cualquier país. No, sin y bueno, duda. nosotros...
En la película, No, no, de sigue, hecho, sigue. cuando regresa el personaje que realmente interpretas, que no es sino tu padre, de nuevo a España, al final de la película, y trata de, bueno, intentar encontrar un acomodo laboral y vuelve bueno, al pequeño taller donde hay ahí, bueno, pues se encuentra con su maestro tornero y, bueno, pregunta un poquito cómo va ese taller, cómo funciona, y dice, no, aquí no vuelvas, ni de broma, y, bueno, le preguntas, bueno, ¿y qué tal va el país? Y dice, este país siempre está en crisis. Efectivamente, es más grave porque él volvió a Pegaso. Digamos que en aquellos años 60, Pegaso podía ser posiblemente la fábrica más importante que había en España. Cuando volvió, sus propios compañeros, que algunos ya habían ascendido y demás, exigieron que pasara una prueba después de haber estado trabajando 6 años como oficial de primera en Pegaso. Y algunos de ellos continuamente le decían, pues si Suiza es tan cojonudo como dice, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vuelves? Había una mala leche impresionante hasta el punto que él venía deshecho a casa, volvía hecho polvo después de las pruebas, que, cuidado, para un mecánico fresador duraron una semana, y él decía, dice, no lo voy a sacar, me están poniendo una prueba como si yo fuera ingeniero, pero es poniéndome zancadillas. O sea, has estado fuera y te ha ido bien, pues ahora te jodes, ¿entiendes? Y es cuando en la película vemos que tiene que recurrir al taller donde se había formado de chaval para ver si por lo menos en ese taller tenía acceso. Al final consiguió pasar la prueba y le tuvieron que admitir en Pegaso y siguió trabajando hasta que le jubilaron en Pegaso. Pero a él le llamaba mucho la atención que eran sus propios compañeros, no enemigos que hubiera tenido, sino aquellos que se suponía que habían sido sus colegas los que le estaban poniendo esa prueba tan desproporcionada para el trabajo que iba a hacer, ¿no? Sí, En sin fin, duda, somos un país no, cojonudo. sin duda, la crítica de tu película, más allá de la mera apariencia de lo que es los déficits digamos que de posibilidad de proporcionar un futuro a un régimen, estás ahondando en una base sociológica y cultural mucho más profunda, al margen de cualquier posible apariencia política de un momento concreto coyuntural. Sí, así es, porque de alguna forma hay que salir un franco, costaba 14 pesetas, porque éramos como éramos y ellos eran como eran. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, está todo metido en el mismo saco. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, la forma de ser de ellos. Y cuidado, y aquí no me gustaría pasarme, porque es muy fácil caer en que todo lo ajeno es mejor y superior a lo nuestro. No, no, es mentira, es mentira. Pero a mí lo que me gustaría salvar es mi país, y donde estoy viviendo, donde se van a desarrollar mis hijos y van a crecer, a no ser que tengan que salir. Mi hijo, por ejemplo, ya ha tenido que salir a Francia a trabajar, o sea que ya lo estoy viviendo en mis propias carnes, pero la película va dirigida a nosotros, no a los suizos, para que se feliciten entre ellos, sino para que nosotros seamos capaces de mirarnos como si fuera un espejo y decir, coño, pues a lo mejor hay otra forma de hacerlo que fuera un poquito mejor, ¿no? Nos podríamos ayudar de alguna forma unos a los otros. Nuestras dos Españas, esta división política que estamos teniendo incluso en una pandemia como la que estamos viviendo, eso es inaceptable. Eso es de vergüenza. Yo cuando hablo con mis amigos suizos, que lógicamente como solo ven los telediarios de allí y todas las noticias se exageran muchísimo, pues las peleas y los enfrentamientos políticos que aquí tenemos, allí cuando lo ponen allí, macho, parece que estamos con metralletas por la calle. Entonces me dicen, pero bueno, ¿cómo sois así? ¿Qué os pasa? Ni siquiera cuando os estáis muriendo os ponéis de acuerdo. Es impensable, ¿no? Es impensable. Entonces esos, como os decía, que tienen 4 idiomas y que para hacer el servicio militar muchas veces tienen que hablar en inglés para entenderse, que tienen narices, se llevan de puta madre y se entiende de puta madre, y no es que no haya diferencias. La parte alemana no tiene nada que ver con la parte francófona, y ya no te digo nada con la parte italiana. Los italianos del Ticino y de Lugano son absolutamente milaneses, o sea, los suizos de allí, y los francófonos son más parisinos que los parisinos, pero son suizos.
Y los Aprovecha, Pablo. holandeses son holandeses. Aprovecha, Pablo, y luego si quiere Juan. Muy bien, pues yo me meto ya para... Oye, bueno, interrumpirme cuando os dé la gana, ¿eh? no. Que No, tranquilo, hacía Carlos, mucho, faltaría más. hacía mucho que no hablaba de este tema y me sigo calentando. Creo que ninguno tenemos tanto que aportar como tú aquí, pero bueno, ya que estamos, yo creo que, como comenta Miguel al principio de todos los programas, queda claro que también soy emigrante, aunque lo cierto es que no me gusta categorizarme dentro de la misma inmigración que pudo llevar al padre de Carlos a marcharse a Suiza o incluso a muchos jóvenes que hoy en día tienen que salir para buscar trabajo. Yo salí voluntariamente porque quería estudiar fuera, quería estudiar en el Reino Unido, sabía que la lógica y la filosofía de las matemáticas no solo tienen poco futuro, sino tienen poco interés aquí en la península. Y sin embargo hay reflexiones que ha estado comentando Carlos y que creo que bueno, que se pueden traer a colación con mi experiencia. La primera de ellas es el hecho de que fuera en los años 60 o sea en 2021 los países extranjeros les cuesta y les ha costado siempre recibir a gente de fuera, quiero decir los países extranjeros o el nuestro propio. Y esto no estamos hablando de los 60 o los 70, sino que estamos hablando en 2020 y cómo hemos visto hace poco cómo ha caído el gobierno de Holanda por un caso de xenofobia absoluta con los inmigrantes y tengo amigos que viven allí y tienen clarísimo que es un país que sigue mirando mal a los inmigrantes, vengan de donde vengan, sean europeos o no. Lo mismo ocurre en el Reino Unido. Y viviendo yo donde vivo puedo dar testimonio de ello y puedo dar testimonio de que no voy a decir cada 2 por 3, pero más de una vez se han producido agresiones xenófobas hacia incluso españoles o italianos en el propio Reino Unido y como ya sabéis todo esto ha desembocado en la crisis política del Brexit y demás. Entonces creo que no, o sea, ahora mismo huelga decir que es cualquier país le cuesta recibir al inmigrante o al menos desde mi experiencia la mayoría de países les cuesta recibir a los inmigrantes por mucho que se digan europeos, por mucho que se digan parte de un proyecto en el que está España. A los españoles se nos sigue viendo como los del sur en muchos sitios y nosotros seguimos viendo como los del sur a aquellos que vienen más allá de Algeciras. Pero mi pregunta en este caso iba en relación a otra cosa que también ha comentado Carlos, que me ha parecido muy interesante. Digamos que es el sentido de pertenencia que puedan tener los emigrantes y cómo ese sentido se desarrolla o no se desarrolla. ¿Y qué es lo que sentimos nosotros como inmigrantes, como hogar? Y seguro que José Carlos quizá también tiene algo que decir al respecto. Yo puedo hablar desde mi experiencia y cómo yo me marché cuando tenía 17 años y he vivido en Reino Unido, he vivido en Bélgica, luego, como sabéis, ahora mismo he vuelto a Reino Unido. Creo que tanto traqueteo, unido quizás también a mi falta de arraigo y a mi incapacidad para echar raíces sentimentales con una tierra en concreto, me ha dejado huérfano en un sentido, me ha dejado huérfano, no tanto de nacionalidad, porque sé que me siento español, pero sí me cuesta identificar un sitio como el propio. No considero Madrid como mi hogar, tampoco creo que lo sea Londres, porque nunca me he sentido especialmente bienvenido allí, obviamente cuando estaba viviendo en Bélgica ni de lejos. Entonces creo que el emigrante, especialmente cuando viaja constantemente o cuando ha tenido que desplazarse varias veces,
En ocasiones nos cuesta echar raíces en un sitio y de ahí venía también la pregunta que te iba a hacer, Carlos, es ¿cómo te sentiste tú al volver y cuál es tu relación con España en ese sentido? Tú has comentado obviamente que de alguna forma sientes a Suiza como una patria en alguno de sus sentidos, pero quería saber cómo has vivido tú la experiencia del arraigo o del desarraigo en relación a tus viajes y a tu experiencia como migrante. Menuda pregunta que me haces, porque ahí es donde me pongo a llorar. Obviamente yo volví con 12 años, no había cumplido todavía los 13, y dejé un país de montañas maravillosas, de lagos estupendos, de bosques limpios, donde no se veía un plástico ni una lata y tal, y llegué a la España profunda de los años 60. Y no para meterme precisamente en la calle Serrano, ¿no? Para meterme en un extrarradio de Madrid, donde os voy a contar una experiencia que se ve en la película, pero ni mucho menos reflejada como fue en realidad. Yo llegué al barrio de San Blas, no sé si conocéis Madrid, y un extrarradio que se llama San Blas, que ahora no tiene nada que ver con lo que era en los años 60, que eran bloques de casa en medios de descampados, no había ni un solo árbol. Bueno, no, miento, había uno que tendría como unos 6 o 7 años, estaba tronchado cuando yo lo vi. Estaba partido por la mitad. A alguno le debía hacer mucho daño el tener un árbol verde enfrente de su casa y lo rompió. Bueno, pues ese niño suizo llegó a casa de sus abuelos, que sus abuelos habían vivido ahí al lado de la Puerta de Toledo, y les habían desahuciado porque ensancharon la calle y les habían desahuciado, y a toda la gente de alrededor de San Francisco el Grande les llevaron a San Blas, muy lejos del centro que conocían. Y ese niño entró en agosto en ese barrio con todas las televisiones funcionando a la vez, con todas las ventanas abiertas, con la sintonía de Bonanza, que era una serie que había entonces, tan Bonanza. Y cuando subí a casa de mis abuelos con mis padres y tal, las maletas, no sé qué, mi madre me dio unas monedas y me dijo, vete a por una casera fresquita a la taberna porque vamos a comer. Y entonces yo me bajé. Y entonces tuve la mala suerte que en el descampado al lado de casa de mis abuelos vi a 2 perros callejeros, que había muchos en aquel entonces en España, que habían copulado y se habían quedado enganchados y se habían dado la vuelta. Y en ese momento llegó un grupo de chavales y los mataron a golpes con tuberías de plomo delante de mí. Yo me quería morir, obviamente, porque yo jamás había visto pegar a un perro en Suiza, jamás, ni a ningún animal. Y de pronto, esa España, ese Madrid idealizado por mis padres, desde esas noches de invierno con 1 metro de nieve en la calle, hablando de la Gran Vía y patatín, y el fútbol, el Atleti, el Madrid, patatín, a mí se me redujo todo a ese grupo de chavales, de kinky, chavales de la calle, que había entonces, pandilleros, que mataron a golpes a 2 animales vivos delante de mí. Yo subí sin la casera, le dije a mis padres, si ya hemos saludado a los abuelos y a los tíos, volvámonos, porque ¿qué coño hacemos aquí? Me avergonzaba y me sigue avergonzando muchas de las cosas que tiene este país nuestro. Y si ahora me avergüenza, os podéis imaginar cómo se sentía ese Carlos Iglesias, que más que español era suizo cuando volvió. Después ya te vas centrando, te vas adaptando, vas aceptando a que hay que defenderse, hay que saber por qué parque se puede cruzar, por qué calle se puede pasar y por cuál no se puede pasar. Y hasta que llega un momento en que la hostia la das tú, ya no te conformas con que te la den otros y ya vas tú a darla. Y entonces ya entras en la rueda
y es cuando ya por fin te sientes adaptado. Pero aquel Madrid triste, casposo, encima con una dictadura que políticamente cada 2 por 3 había líos, me pareció horrible, me pareció que era la mayor putada que me habían hecho mis padres. Si me habían hecho el regalo de ir a Suiza, ¿por qué me lo quitaban? ¿Por qué me lo quitaban para volver a esto? La verdad que en la película todo esto que estás contando lo consigues transmitir con imágenes con mucha fuerza, casi tanta como lo que nos ha relatado ahora. Esa escena brutal de los perros no sale, pero en cambio sale una imagen que a mí me ha perseguido en pesadillas, que es creo que lo primero que ve el niño cuando se ambienta en su barrio, su familia, es un hombre destripando un colchón que además le falta una pierna. Y ese plano es realmente de pesadilla. Bueno, no es lo de los perros, pero estéticamente es casi. Y luego hay también una serie de planos de una especie de patio de luces siniestro que se contraponen además con toda la luz que hay en la primera parte de ese pueblo suizo que parece un cuento de los hermanos Grimm. Y quería comentarlo simplemente para felicitarte a ti y supongo que a tu equipo que te ayudarían a las localizaciones y a que se notara también ese cambio estético y comentarlo ya en ese sentido personal de cómo debió ser ese cambio de paisaje para un niño que tampoco entendería muy bien esta cosa de la política o el franquismo o lo que fuera, ¿no? Sino simplemente pues todo lo que estás contando de lo que era tu paisaje y de pronto en lo que se convirtió, que debía ser algo parecido a una pesadilla. Yo toda mi vida me he avergonzado de lo que sentía al ver a mi abuelo, a ese señor extraño a mí, que encima le faltaba una pierna y el hombre me pedía que le acercara la pierna para que se la pudiera poner y se pudiera él incorporar. Estaba variando, como tú dices, un colchón de lana que se hacía mucho en aquellos años, en un descampado. Le había pillado el metro y le había dejado un muñón. Y yo no lo sabía. Y entonces me dijeron, vete a saludar a tu abuelo y vamos sumando cositas, ¿no? Vamos sumando el abuelo, los perritos, la porquería que estaba por todos los lados, los váteres en los bares, horrendos. Es que, macho, es que es muy fuerte. Es que vosotros no habéis conocido lo que eran los años 60 en este país. Nosotros tenemos ahora Hollywood. O sea, yo salgo aquí en la calle y digo, coño, vamos a ver, hay una dignidad de la hostia, pero en los años 60 cuando todo el mundo que yo conocí, toda esa Centro Europa, estaba prácticamente como nosotros tenemos ahora las calles, a ver, era increíble. Tú no te podías parar en una gasolinera y que te entrara un apretón, porque no había Dios que entrara en ese váter. Que no podía geniar ahí. Por supuesto, no había papel higiénico, nunca. Bueno, eso ha durado hasta hace no mucho. Hasta hace nada. Eso lo hemos vivido todos. Sí, no, pero bueno. El váter turco lo hemos vivido todos. Hay caras de gente muy joven, ¿no? Y entonces hay que contarlo porque lo que yo saco de que se asombran cuando llegan a Suiza, no sé si habéis visto todos la película, pero bueno, se asombra de que haya papel higiénico y entonces uno le pregunta, dice, ¿y esto? Dice, ¿tienes ganas de giñar? Dice, no, ahora no. Dice, bueno, da igual, giña, que ya verás cómo es para limpiarse el culo. Y entonces dice uno de ellos, el que está sentado en el váter, dice, entonces aquí, ¿qué hacen con los periódicos? Porque lo que se hacía es cogías el ABC, le hacías 4 cachitos y te limpiabas con la cara de Franco, ¿me entiendes? Le ponías a Franco de mierda hasta arriba, porque claro, estaba colgado en un gancho, estaba pinchado el papelito y ibas sacando. Eso es lo que conocí yo en el sótano de mis abuelos, que eran los porteros de una calle tan céntrica ahora como es Rodríguez San Pedro en el barrio de Argüelles, ¿no? Pues ahí ellos vivían en el sótano y así es como teníamos el váter. Y yo en casa de ninguno de mis amigos, de los señoritos que vivían encima, y ninguno había visto el papel higiénico, había visto en todos el periódico que utilizaba el padre y que leía por la mañana, pues por la noche la criadita, que siempre había una criada de pueblo, pues les hacía 4 cachitos y lo colgaba en un gancho. Entonces esa España que yo me encontré,
obviamente me dejó muy frío, que es a lo que ibas tú con la pregunta. Por eso, de alguna forma, sigues añorando. Fíjate, yo tengo ahora mismo 65 años, con lo cual lo tenía que haber olvidado y sin embargo no he podido olvidarlo. Hasta el punto que llegó un momento en que yo estaba convencido de que hacía películas para poder estar en Suiza, porque Hispansi, aunque está ambientada en Rusia, está rodada en el Jura, en Suiza. Y mis 3 primeras películas están rodadas en Suiza. Yo a toda costa tenía que volver y tenía que seguir investigando en mis raíces y el por qué me gustaba tanto y el por qué me atraía tanto. Y la máxima desilusión era una contradicción tremenda, porque yo siempre que hacía un viaje digo, no, esta vez me va a desilusionar. Y el cabrón del país no me desilusionaba. Y seguía teniendo las esencias y las raíces que a mí me habían enamorado de pequeño y que yo seguía viendo ahí. Y cuando yo rodaba, no tuvimos jamás la necesidad de tener un policía, como es necesario cuando ruedas aquí. Tienes que tener 1000 policías para que no te roben los monitores, en fin, para cerrar las calles y poder rodar, para todo. Nosotros en la primera película picamos, fuimos al ayuntamiento y dijimos, vamos a rodar una película, nos van a poner policías. Y dice, ¿para qué? Digo, no, porque como vamos a rodar una película, y dice, ¿qué coño? Pues rodarla. Entonces yo me iba a una granja y pedía un perro y necesitaba un perro y me daban un perro y ya está. Y de la forma más... Bueno, y me ocurrió una cosa con Hispansi, que es la película que habla de los niños de la guerra. En este país donde la dificultad más grande para hacer una película, supongo que en todos, es conseguir los dineros, obviamente. Yo nunca había imaginado el poder pedir ayuda de coproducción a Suiza para hacer una película que se ambienta en la Unión Soviética, aunque yo fuera a rodar allí. Pero dio la casualidad que cuando estábamos localizando en pleno invierno en el Jura, en el hotel donde estamos, el director del hotel había mandado un mensaje a la que era de no sé qué, de cultura del Departamento de Cultura del Cantón. El caso es que se presentó, no sé qué cargo tenía exactamente. Se presentó y dice, ¿en qué os puedo ayudar? O sea, una política a la cual nosotros nos llamamos, que viene ella a ver un rodaje de extranjeros, ¿en qué puede ayudar? Le dijimos un poco cuáles eran nuestras necesidades, así diciendo, de seguro que no va a hacer nada, y a mí se me ocurrió regalarle un DVD de un franco 14 pesetas. Nos fuimos, nos volvimos, al día siguiente ya nos volvíamos para España. Y cuando fuimos en coche, cuando estábamos cruzando Francia, me llaman al móvil y me dice, mira, hemos hablado antes de ayer, hemos visto esta película y el director de esta película va a recibir todas las ayudas cantonales posibles. Veniros para acá porque vamos a hablar. Y un cantón de 50.000 habitantes, yo vivo en Collado Villalba y aquí somos 66.000, pues un cantón con 50.000 habitantes nos dio 258.000 francos suizos para apoyar el proyecto de Hispansi. Todavía no me lo creo, porque yo me había tirado un año entero intentando conseguir algo de la Comunidad de Asturias o la del País Vasco, cuando el 90% de los niños de la guerra fueron vascos y asturianos. Y todo lo más que conseguí fue de Asturias el contactar con el responsable de turismo, que me dijo, si sacáis las playas asturianas, sí. Digo, no, si estamos en plena guerra mundial. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, no hay forma. Entonces, ¿para qué? Digo, no, vamos a ver, si estoy hablando de tu abuelo, no del mío. Estoy hablando del tuyo. ¿No te interesa? No. Vamos a ver, si no hay nada que ver con turismo, no me interesa en absoluto. Y no le interesó. Y a día de hoy todavía no sé si habrán visto la película siquiera. Entonces, bueno, ¿cómo no les voy a querer? Es imposible. Bueno, vamos a intentar que Juan meta la cuchara un poco, que está muy callado, y luego Gonzalo. Bueno, yo os estoy escuchando. Yo también he vivido muchos años en el extranjero, he pasado 7 fuera, pero he vuelto. Y lo que me gustaría preguntarte a ti, Carlos, pero yo creo que a los demás, es ¿por qué volvemos? ¿Por qué hemos vuelto?
O sea, que hemos visto las cosas malas de España, vale, estamos todos de acuerdo, pero al final volvemos y nos quedamos. ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que nos atrapa de este país? Bueno, yo tengo que reconocer que a mí me volvieron mis padres. En mi caso yo no volví. Las cosas como son. También es cierto que soy culpable de haber ido muchísimas veces después con Interrail, patatín, patatán, pero mi hándicap ha sido siempre que yo he sido hijo único y he estado muy ligado a mis padres. A mí me ha dado siempre pánico el dejarles solo, única y exclusivamente porque consideraba que solo me tenían a mí. No es lo mismo que a lo mejor siendo 5 hermanos y tal, que dices, bueno, siempre lo dejo con la hermana y tal, pero el partir la familia de esta forma era tremendo. Mis padres obviamente lo tenían muy claro y además en la película también se dice, hay una tarde que mi padre está oyendo, bueno, el personaje que yo hago, que es el de mi padre, está oyendo en magnetofón música flamenca y dice textualmente, daría cualquier cosa por estar sentado en la Gran Vía tomándome una caña y ver pasar gente. Ver pasar gente para alguien de Madrid en un pueblo, aquel entonces a lo mejor de 1.800 habitantes como Utzville, con 1 metro de nieve en la calle, es que no ves ni a Dios. Eso lo verás en Inglaterra, que pasa lo mismo, porque es que los únicos sitios donde ves gente es aquí en Madrid. Tampoco en Quintanar de la Orden se ve a nadie, ¿me entiendes? En un invierno que haga frío. No nos engañemos, pero mi padre quería comparar Utzville con un Madrid. Y obviamente ahí estaba la Gran Vía, ahí estaba el Atleti, ahí estaban sus amigotes de toda la vida, en fin. Él sí tenía un recuerdo de esa España. Yo no. Yo, pues bueno, pues los abuelos, no sé qué, vagamente tal. Pero vamos, yo salir del sótano de Rodríguez San Pedro, de donde vivían mis abuelos, de donde a mis padres les dejaron una habitación cuando yo nací, y meterme en aquella Suiza con un trineo en invierno y una bicicleta en verano, pues yo daba palmas con las orejas. Digo, ¿qué coño vamos a estar aquí en España? ¿Para qué? Pero ocurrió eso, que yo era hijo único y me debía un poco a mis padres. En cuanto consiguieron para comprarse un piso sin tener que pagar letras, sino poder dar el dinero en mano, es que mi padre es que tiene narices, es que mi padre salió como oficial de primera de Pegaso ganando en el año 60 1.750 pesetas al mes y entró ganando en Suiza por hacer el mismo trabajo 11.340 pesetas. O sea, es la torta. Entonces sí se hacía dinero, muchísimo más que en Francia, muchísimo más que en Holanda, más que en Alemania. En Suiza se hacía dinero. Entonces, en cuanto reunieron para poderse comprar un piso en mano, pues que al final, como se ve en la película, mi tía les había comprado un piso interior, que daba un patio de interior, después de haber abierto las ventanas a esos paisajes alpinos. Claro, mi madre se moría de asco, era una cosa tremenda. Se lo echó durante toda la vida, se lo echó en cara a mi tía por haberles comprado ese piso, pero poco después la mujer se espabiló para intentar salir de ese piso interior y comprarse algo que por lo menos tuviera luz. O sea que yo no soy culpable de haberme quedado aquí. Y después, obviamente, ya cuando ya tienes mujer y hijos, pues obviamente, aunque me la he llevado 1000 veces a todas mis novias, a todos mis amigos, me los he llevado a Suiza, pero llega un momento en que tu mujer también se cansa y después, un momento, que esta idealización de Suiza y esa sensación que tienes con Suiza la tienes tú, pero no la tengo yo. Entonces, el idioma es un hándicap tremendo. Obviamente yo hablo alemán, entonces me puedo dirigir a ellos, puedo dirigir en alemán. Es mucho más fácil todo, ¿no? Si no hablas el idioma, te puedes imaginar, pues por señas es... Pero tienes razón, mucha gente cuando veía un franco 14 pesetas dice, pero bueno, ¿por qué no te quedaste con Hanna? Mandaste a tomar por culo a la otra. Claro, hay que quedarse con la rubia, que está muy buena, por cierto. Bueno, yo quería, si me permitís, hay un poema de Antonio Machado que creo que es enormemente potente en razón al tema que tratamos con Carlos hoy, que se llama Por tierras de España. Si me permitís, es solamente un minuto. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares,
la tempestad llevarse los limos de la tierra, por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil rebaños transhumantes, que mancha el polvo y dora el sol de los caminos, pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto, hundidos recelosos, movibles y trazadas, cual arco de ballesta en el semblante enjuto, de pómulos salientes, las cejas muy pobladas. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. Los ojos siempre turbios de envidia y de tristeza, guarda su presa y llora la que el vecino alcanza. Ni para su infortunio, ni goza su riqueza. Le hieren y acongojan fortuna y malandanza. El numen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar la tarde sobre el remoto Alcor, veréis agigantarse la sombra de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. ¿No fue por estos campos el bíblico jardín? Son tierras para el águila, un trozo de planeta, por donde cruza errante la sombra de Caín. Yo preguntaría... ¿cuáles son los fundamentos culturales que crees que tendrían que realmente socavarse para poder realmente hacer de España un lugar bastante diferente a lo que Machado, en este caso, radiografía? ¿Cómo se podría solucionar este problema que llamamos España? Yo creo que hemos sido siempre un país de siervos, no de ciudadanos. Y es lo que otros países han conseguido ser, un país de ciudadanos. En eso estoy absolutamente convencido que países como Suiza, que es el que más conozco, están muy por encima de nosotros. De hecho, lo votan absolutamente todo y lo eligen todo a mano alzada. Y además, en algunos cantones mantienen todavía una tradición, y es acudir a la votación a mano alzada en las plazas públicas con el machete del ejército en señal de poder ante el Ejecutivo, de tal forma que si no obedeces la orden de mi voto, iré contra ti. Y eso es de una solvencia brutal y es muy higiénico. Tenemos que tener conciencia de que somos ciudadanos, que la papelera que se pone en esa farola de tu pueblo es tuya, que te cuesta a ti dinero, que no se puede reventar de una patada y tirar toda la mierda por el suelo, que no se puede matar con barras de plomo a ese perro callejero o hacer de rabiar, como he visto a toros en las fiestas populares de los pueblos, incluso de pueblos hermosísimos donde la gente es muy bondadosa y no han tenido piedad del animal. En fin, tenemos que abrazarnos, tenemos que querernos, tenemos que saber que esto lo estamos haciendo entre todos. Tenemos que tener también la suerte y la gracia de tener unos políticos más correctos de los que tenemos. Que eso, posiblemente, como no son extraterrestres, como no son marcianos, serán hijos del mismo pueblo que nosotros. Y que hasta que no cambiemos la mentalidad del pueblo, no cambiarán esos políticos. No hay soluciones. Yo, por la edad que tengo, no lo veré. Vosotros, a lo mejor, con mucha suerte, alguno de vosotros al menos, si lo vea. Y si es así, pues me felicitaré por vosotros, porque a mí me hubiera encantado haberlo visto y no hablar con esta congoja de mi propio país. Las cosas como son. Sobre esto que comentas, Carlos, a mí siempre me gusta recordar, porque creo que la mayoría de los españoles simplemente ni siquiera lo ha olvidado, simplemente no se lo han enseñado, que ese tipo de democracia directa medieval es un invento español, que tuvimos el primer parlamento democrático del mundo, la Corte de León, y que todos los concejos castellanos se votaba de esa manera que tú has dicho, y al que se pasaba de listo iba al pilón. Pero los sucesivos regímenes que ha habido a lo largo de los siglos en España se han ocupado de robarle la soberanía y el patrimonio a los españoles,
con el caso que algún día espero que tratemos aquí de cómo se le ha robado los terrenos comunales a los municipios, que eran propiedad y de los habitantes de las villas, y que hacían, entre otras cosas, que no existiera la pobreza, porque hasta el que no tuviera nada, que era casi imposible, alguien que no tuviera nada, tenía derecho a la tierra comunal. Y eso les hacía ser ciudadano en el sentido verdadero de la palabra, del lugar en el que habitaban, cosa que ahora está escrita en un papel, pero algunos no nos sentimos para nada identificados. Y dicho esto, no sé si había levantado la mano José Carlos o Juan. Sí, yo puedo añadir unas cuantas cosas. La verdad es que estaba muy, muy interesado con todo lo que estabais diciendo y iban saliendo cosas y me dan ganas de mezclarlas. Pues dale, mezclalo. Preguntaba Juan acerca de la vuelta, del regreso al hogar de los españoles. Bueno, en mi caso puedo decir que sí que he tenido la suerte de sentirme a gusto allá donde estaba. Siempre digo que me falta Lejano Oriente y mundo árabe todavía, y espero saber integrarme, y es una cosa que considero a favor, ¿no? Que también, oye, que efectivamente que las personas somos capaces de desenvolvernos en cualquier lugar y sentirnos a gusto. Eso no quita, pues ni que me haya despedido de Suiza, ni que me haya despedido de España. Sigo, pues ahora evidentemente con más dificultades viajo para allá, pero siempre está allí. Es decir, el que iba en un país y el que me integre allá donde estoy no significa que me sienta ajeno. Sí tengo una bonita experiencia de Suiza. En los primeros días que llegué allí se acercaba el invierno y la que entonces era mi mujer, alemana, me recomendó que me fuera comprando unos zapatos, como Carlos bien sabe, adecuados para esas temperaturas. Entonces fui a la zapatería, estuve probándome algunos y los que me quedaban bien, pues siempre tengo un pie que es un poquito más gordo que largo y entonces nunca me termina de encajar ninguna talla. Entonces sí que digo, a ver si qué lástima, la verdad es que me gustaría consultarlo con mi mujer a ver que me tiene más tomada la medida. Y entonces le pregunté a la señora que si podría cambiarlos y me dijo que no, la vendedora. Y dices, no, si los compras ya no los puedes devolver. Bueno, pues esta mentalidad tan cuadriculada que tienen los centroeuropeos es... Y entonces a continuación metió los zapatos en una bolsa y me dijo, pero entonces pues no los compres y me los traes si no. ¿Cómo que me estás contando? Que me los lleve a mi casa, me los pruebe delante de mi mujer y ya te los pague. Sí, exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Y yo volví en la bicicleta con la bolsa de los zapatos y llorando de emoción también, diciendo ¿en qué país he ido a caer? ¿Qué es esto? Y corrí, abrí la puerta, se lo conté a mi mujer todo lo que había pasado y mi mujer, que entonces, que como digo, además de alemana, era muy práctica, me dice, no me digas que ahora tienes que volver a pagarlos. Vaya, pues sí, pues siempre se valoran las cosas de una manera o de otra. Bueno, pues realmente hablo también desde lo personal. Yo creo que en Colombia, ahora donde estoy, sí podría tener un paralelismo con esa España de los años 60, en tanto que no son conscientes del respeto de la propiedad conjunta, de esa limpieza, es decir, que todo lo que hago perjudica a los demás y esto y el agregado nos perjudica a todos. Pero sí me he dado cuenta de que también hay buenas personas y en España las hay. Es una cuestión un poquito más de la superestructura y en torno a todas esas reflexiones es algo que nosotros como ciudadanos quizás nos queda el ser conscientes de todo nuestro poder, de toda esa capacidad de la que sí que son conscientes en los países nórdicos de Europa, pero también tenemos que apreciar y valorar todo ese salto que hemos conseguido dar y que verdaderamente nos pone, cuando salimos más allá de lo que es Europa y salimos de ese complejo, realmente nos damos cuenta de que sigue siendo un grandísimo país. No cabe duda. Aún así me gustaría, añadiendo ya lo que ha dicho José Carlos, una pregunta.
aunque sea cierto que hayamos conseguido mejorar la calidad, obviamente, de los términos de bienestar material con respecto a hace 30, 40, 50 años, la pregunta que yo añadiría a colación de lo que ha comentado el compañero es ¿en qué medida la precariedad económica de la que sistemáticamente hacemos gala no hace más que realmente crear inadaptados y por tanto extranjeros dentro de la propia patria? ¿En qué medida realmente estamos dejando en razón al modelo productivo que tenemos económico a una inmensa cantidad de españoles ajenos a participar de los bienes de su propio país? ¿Y en qué medida el resto de la población es completamente, ¿cómo decir?, ajeno o insensible a esa marginación de facto? Yo creo que hay dos conceptos muy diferentes. Una es el nivel de vida y el otro es la calidad de vida. El nivel de vida, obviamente, tiene que ver con la riqueza del país, con la posibilidad de tener trabajo, patatín, patatán. La calidad de vida, en parte, tiene que ver también con la riqueza, pero en gran parte tiene que ver con la filosofía y la forma de entender la vida del país. Se puede tener una calidad de vida maravillosa, incluso teniendo menos. Yo, cuando nos iban bien las cosas, estaba convencido que en poco tiempo alcanzaríamos, si seguía así, los sueldos que tienen los suizos. Ahora bien, cuando yo iba a La Pedriza y veía la orilla del Manzanares llena de plásticos y de papeles y no sé qué, y patatín, e incluso de cambios de aceite, me daba cuenta que la calidad de vida no estaba mejorando a la velocidad del nivel de vida. Son dos cosas distintas y a estas alturas, si volvemos a abrirnos camino con nuestro turismo y llegamos a los 180 millones por año de turistas, pues a lo mejor llegamos a tener un nivel de vida muy alto. Pero como no cambiemos nuestra mentalidad, la calidad será siempre inferior a la de ellos. La calidad, digamos, es encontrarte a las 6 de la tarde, estar feliz en el jardín de tu casa porque ya has terminado tu jornada de trabajo, porque vas a ponerte a cenar a las 7:30 o a las 7 y tal, y tener tiempo para estar con esa familia, en fin, para disponer de tu tiempo libre de una forma más organizada y más lógica que la que nosotros tenemos. A nosotros el patrón nos tiene que ver sentados en la oficina, aunque sea sin hacer nada, hasta que termine nuestra jornada, por cojones, aunque sea llenar la carretera de La Coruña volviendo a Villalba a las 10 de la noche. Eso es una calidad de vida que nosotros no tenemos y que difícilmente la vamos a tener incluso teniendo más nivel de vida. Sí, me has hecho recordar una frase que decía siempre Joan Miró sobre Palma y sobre el milagro turístico de aquella época, y él lo llamaba el asesinato del paisaje, porque él se había ido a vivir allí, había puesto su taller precisamente por el paisaje, y creo que un país como Suiza es un ejemplo de que jamás, casi incluso darían la vida si alguien lo intentara, y ligarían su progreso al asesinato de su paisaje, porque eso es lo que son y es fundamental para tener una vida decente. No solo se trata de acumular hoteles y riquezas, sino de que eso no destruya, por ejemplo, la costa, como hemos hecho con aberraciones que además luego nos hemos comido la mitad. Me ha recordado, José Carlos, el ejemplo este de la mentalidad alemana en contraste con la nuestra, por una anécdota de una persona muy cercana a mi familia, que es una mujer alemana, que vino a mediados de los 80 a España. Y íbamos siempre al bar de un pueblo, y ella le horrorizaba, lo primero por los gritos, no lo soportaba, pues decía, ¿por qué están siempre enfadados? No sé si es que son así, o sea, somos así, hablamos, es al revés, estás contento, pues hablas muerto. Pero eso más o menos lo aguantaba, pero lo que no soportaba era que estuviera tan sucio el suelo y no lo entendía. Decía, pero es que no lo entiendo, ¿por qué son tan sucios esta gente? Y un día dijo, pero es que no compran papeleras en el bar. Y entonces la llevamos, el suelo totalmente cubierto de gambas y de aceitunas. Decimos, sí, claro que tienen papeleras, mira. Y lo veo como un plano de una película, la papelera mira, está de arriba totalmente vacía y el suelo totalmente lleno de mierda. Y eso ya le voló la cabeza, dijo, no, es que no lo puedo entender, no. Si tenéis papeleras y vuestra alegría para demostrar abundancia es tirar las cáscaras al suelo, hay algo que... Y yo creo que eso
es difícil que cambie y a lo mejor hasta es la gracia que podemos tener y por eso vienen a vernos. No sé si puede ser así. Yo creo que en parte nos vienen a ver porque tenemos ese sol que no nos hemos ganado nosotros, que nos ha venido dado y porque somos mucho más baratos. Pero es lo que os decía antes, si de pronto tenemos un Alicante con 55 grados a la sombra y resulta que Estocolmo tiene unos maravillosos 32 grados, se van a quedar en Estocolmo, porque es que Estocolmo está de puta madre y está lleno de playas por todos los lados. Entonces, es un problema. Tenemos que hacer un mundo más bonito, tenemos que hacer un mundo mejor, tenemos que hacer un mundo más interesante en todos los sentidos. Como tú decías, el Mediterráneo lo hemos destrozado, pero el Cantábrico va para ahí, porque hace peor clima, que es lo que le está librando, pero como en los últimos años resulta que hay muchísimos días de un sol tremendo, se está yendo muchísima población extranjera y nacional para allá, con lo cual dentro de nada se va a convertir en lo mismo. En fin, es que arrasamos. ¿Por qué tenemos que arrasar? ¿Por qué las landas francesas se mantienen con esa pureza y los pueblos son tan encantadores? Coño, joder, ¿por qué no lo hacemos mejor? Pero si es que solo tenemos que, es lo que os decía antes, no tenemos que inventar, si es solo copiar. En fin, podemos crear otras industrias, podemos ganarnos la vida de otra forma, que no sea solo con ese sol y construir y construir y construir y construir. No sé, es lamentable. Yo, fíjate que al volver de Suiza, mis padres empezaron a pasar las vacaciones en un pueblo que se llama Guardamar del Segura. Guardamar del Segura tenía unas pinadas impresionantes que habían conseguido frenar que las dunas se comieran 2 pueblos enterrados que había ya y que no se comieran el tercero. Entonces un ingeniero francés construyó unos bosques de pinos y retuvieron las dunas. La última vez que he ido, una gran parte de esas dunas están construidas, con lo cual en poco tiempo, si vuelve a ocurrir lo mismo, pues las dunas se comerán lo que quede de pueblo. Somos muy depredadores en ese sentido. ¿Por qué? Porque no nos queremos. Porque el pueblo nos da exactamente igual. Guardamar del Segura se lo pasan por los cojones incluso los que son de Guardamar. Entonces, como lo interesante aquí es pillar y pillar y pillar, pues sigamos pillando hasta que podamos. Bueno, esa es de verdad que una lectura, Carlos, enormemente cruda y realista. Y ya nos has explicado lo que serían los cambios que debería realizar España para poder ser modificada y en caso de que esa España fuese esa península, esa ínsula de Barataria de Sancho Panza, de cómo la llevarías a término, tú que además interpretaste en un momento dado a Sancho, así es. Sí. En tu línea de trabajo como actor y como realizador, ¿encontrarías a la postre, yo al menos encuentro, un cierto grado de alma social o de no sé, como de voz profunda o de recuerdo de tal vez, no sé, cómo decir, un cierto grado de conciencia, no sé si colectiva, que pueda subyacer en los personajes, incluso desde el entrañable Benito Lopera Perrote, la concepción del working class hero, el héroe proveniente de la clase obrera, que bueno, pues dentro que lo que entronca es con el fenómeno de la picaresca española, trata justamente de intentar, en cierto modo, ¿cómo hacer emerger la alegría incluso en la mezquindad de su vida ordinaria, o del modo con que tus trilogías han ido creando, barriendo un cierto espectro de lo que es la carencia de afecto que el español siente por su país o los españoles entre sí. ¿Tú encontrarías una línea, más allá de la continuidad obvia que representa a la misma persona, una línea de pensamiento en el desarrollo de tu obra? Hombre, está claro que hay una voluntad en hacer lo que haces, ¿no? Hay mucha gente que no ve más que el primer nivel. Hay otra gente que profundiza un poco, que incluso que ve la película 2 veces y que entonces dice, coño, pues no me di cuenta de que también hay este otro discurso, sin ser demasiado pesado, porque estás hablando siempre al gran público y lo que quieres es que realmente el cine se llene. Y para que se llene, además tienes que distraer, tienes que divertir, tienes que ilustrar de una forma que no se te vea el plumero demasiado.
porque si no, en esta España tan dividida, pues te van a dar por todos los lados, y de hecho con Hispansi me dieron por todos los lados, porque me quedé voluntariamente, en un equilibrio, entendiendo que yo como director, como autor, no podía posicionarme, tenía que salvar mis personajes por encima, o por lo menos tenía que hacerles luchar con las mismas armas y que después el espectador decidiera. Pues me dieron por todos los lados, porque aquí si eres rojo tienes que ser rojísimo de la hostia, que no haya ninguna duda, y si eres facha tienes que ser fachísimo, a ver si me entiendes, un término medio, ¿para qué? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con lo que dices y cómo lo dices, no todo es vendible, pero bueno, concretamente un franco 14 pesetas tuvo la buena suerte de que coincidió con una población, que es la española, que prácticamente nadie tenía dentro de su familia a alguien que no hubiera sido emigrante, con lo cual la cercanía con el tema era clarísima. Y lo que sí me di cuenta es que esa sensación que yo tenía y que ya habéis visto que tengo con Suiza todavía hoy, a día de hoy, que yo me creía además que además me daba cierto pudor y cierta vergüenza el reconocer que así era, que me parecía muy cruel después de haberme criado aquí para el resto de mi vida, y que me hubiera ido bien y, en fin, y hubiera podido sacar una familia adelante gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, pero en cualquier caso en este país me daba cosa que seguir pensando lo mismo. Pero cuando me llovieron los telegramas, los mails de la gente que veía la película, de pronto vi que éramos miles y miles los hijos de aquellos españoles que fueron emigrantes, que teníamos la misma nostalgia por ese país. Con lo cual no soy un monstruo, no soy un ser extraño, sino que de alguna forma ese país, con todos los peros que le podamos poner, nos ha dejado marcados a la inmensa mayoría de los que hemos pasado por allí. No sé si estoy respondiendo a lo que me habías preguntado. Pero sí, hay una voluntad, siempre que sea posible, incluso haciendo el Benito Lopera Perrote, el introductor del Gotelé, siempre que fuera posible, de contar algo más que la obviedad del gag o la obviedad de la comedia. Lo más difícil que se puede hacer en mi profesión es justamente ese estilo, la comedia. La comedia, el humor es dificilísimo. Y por otro lado es lo más ácido y agresivo que pueda haber. Obviamente. Sí, no, pero yo creo que bueno, el discurso que tiene un franco 14 pesetas, pues a no ser que tengas 13 años, yo se lo contaba sobre todo a mis hijos, ¿no? Y a los amigos de mis hijos, que no sabían que nosotros habíamos sido un país de migrantes. En aquel momento en que yo conté la película, no lo éramos. Entonces, al contrario, se nos llenaban de inmigrantes que venían incluso de Sudamérica, hablando nuestro mismo idioma, que es una ventaja que no tuvieron nunca los suizos con los españoles, obviamente porque no éramos capaces de entendernos con ellos. Pero nosotros sí. Y yo lo que comprobaba aquí en la urbanización donde tal, que eran, pues bueno, desde la gente que limpiaba el culo a tu madre en una residencia de ancianos hasta el señor que te cortaba el césped, eran todos sudamericanos, y nadie les dirigía la palabra. Era como si no existieran, eran sombras que pasaban a nuestro lado, y éramos incluso más fríos que si hubiéramos sido suecos con ellos, ¿no? Entonces, un poco para esa España que se creía en aquel momento nuevos ricos, era para lo que yo conté, para hacer un poco de pupa, obviamente, ¿no? Un franco de 14 pesetas. Respecto Carlos, a algo que has... Sí, nada, disculpa. Simplemente, no, bueno, pues evidentemente me quedo hablando del tema de la inmigración y las diferencias entre países todo el rato que sea necesario, pero has introducido también otro elemento que me parece muy interesante y, pues bueno, pues al fin y al cabo eres un cómico y dicho en ese sentido y precisamente con esas poquitas palabras lo has demostrado. Eres una persona que como cómico entiende que el público, tú le puedes enseñar, le puedes presentar una posición, pero también sabes que le tienes que divertir. Precisamente pues por algo de estas cosas que no te atreves a preguntar a Carlos Iglesias. Dices, bueno, usted efectivamente, como me ha demostrado después de ser Manolo y Benito, me ha demostrado que es que además es un buen actor, es un hombre que conoce bien la industria
artística y todo lo que conlleva. Me ocurre también quizás me ha ocurrido con Pepe Villuela, es un señor al que el primer día que vi actuar en teatro, en el Teatro Abadía, me di cuenta de que era un gran actor. ¿Por qué me tengo que dar cuenta de que son grandes actores cuando representan papeles dramáticos? Bueno, porque, vamos a ver, todos los premios, no solo en nuestro país, en general, en todos los países, es una excepción que los premios se los lleven la comedia. La comedia es algo que la vemos tan cercana a nosotros que nos parece muy fácil de hacer en el sentido de que, bueno, nos reímos, es como un coleguilla. Sin embargo, si nos hacen llorar, eso es la hostia. Sin embargo, hacer llorar es lo más fácil del mundo. O sea, tú pones a un niño que no sé qué, que patatín, y que le ha atropellado el coche y la madre y la lágrima por cojones salta porque no tiene más remedio que salir. Entonces, digamos que no se valora artísticamente al drama o a la tragedia igual que se valora a la comedia, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro foro interno, el reconocimiento que todos los que nos ponemos delante de una cámara o en un escenario necesitamos del gran público es el reconocimiento público de nuestro trabajo, porque si no, no lo haríamos. Y en ese reconocimiento público va implícito el ganar festivales, el ganar premios y todo lo que conlleva. Y uno sabe que si hace comedia, pues no se lo va a llevar. Pero a lo mejor también es cierto que hay una compensación porque la taquilla te puede compensar de aquello que no te vas a llevar en premios. Y es que de pronto te permite la taquilla hacer la próxima, ¿no? Lo cual tampoco está mal. En el fondo, lo ideal sería las dos cosas, ¿no? Un reconocimiento público del trabajo a nivel de críticos y demás, y después que la taquilla funcione. Y que tengas también los suficientes dineros, porque normalmente la industria española llega asfixiada a poder terminar la película con lo que tiene. Lo que ya no tiene es lo que tienen aquellos americanos. Cuidado, las películas americanas que nos llegan, que después también hay otras películas americanas que están igual que nosotros. Pero bueno, las que nos llegan lo que sí tienen es gastarse el doble de lo que se han gastado en la película en publicitarla, en venderla como es debido. Entonces, por narices tienes que ver ese estreno americano, por narices, porque si no te va la vida, porque todo el mundo comenta. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos. Con lo cual, aunque hayamos hecho un peliculón, la gente le encanta un Franco 14 pesetas, pero la inmensa mayoría donde la han visto ha sido en televisión, porque solo en televisión española se ha pasado 14 veces y de las que yo haya cobrado en las distintas televisiones, 36 veces. Entonces, realmente donde se ha hecho grande un Franco 14 pesetas no ha sido en cines, que fue una película pequeña con una distribución muy cortita. Pero en televisión sí, en televisión es donde ha tenido una oportunidad como es debido. Entonces, entre televisión española y otras, pues ya te digo, prácticamente no hay nadie que salgas a la calle, le digas un Franco 14 pesetas y que no sepa lo que es. Y que actualmente está disponible en Amazon Prime, creo recordar. En Amazon Prime la tenéis, sí, efectivamente. Pues yo, si me permites, voy a aprovechar para hacer un poco de pisuerguismo y colar la pregunta que tenía preparada. Ahora que has hablado de la televisión y a partir de lo que ha dicho Gonzalo, de esa cosa un poco tonta de que se le da más prestigio al drama que a la comedia, que es verdad, que ocurre con los premios y que los profesionales, los actores, sabéis que no es verdad, que es como mínimo igual de difícil la comedia que el drama, probablemente más difícil porque necesita ritmo y porque si la gente no se ríe estás jodido y lo sabes en el instante, sobre todo en el teatro. En el mismo instante. Claro. Yo quería descender de alguna manera hasta la televisión, porque a mí la televisión me parece que es muy difícil y tiene muchísimo mérito hacer algo como lo que vosotros hicisteis en el Mississippi y yo creo que hay algunos, de hecho se podrían rescatar los vídeos en YouTube, podemos ver que, por ejemplo, en tu caso había una formación muy sólida de actor y era además una oportunidad increíble de improvisar durante, no sé, aquello duraba 2 horas o lo que fuera cada noche. Era una locura, a veces salía mejor, a veces salía peor, pero aquello era buenísimo. No creo que eso, como profesional de la comedia,
tenga que estar en un escalón inferior a hacer a Calderón en el Teatro de la Comedia. Y no sé si tú nos quieres contar algo que no sepamos de aquella época y de aquella locura que era el Mississippi. Yo creo que es de los trabajos más complicados que he hecho en mi vida, porque es cierto que en algunas salidas había un guión o por lo menos una columna vertebral por donde avanzar más o menos clara, pero en otras ocasiones te pillaba fumando un cigarrillo en el pasillo y de pronto venía un técnico y te decía, oye, que Pepe Navarro te pide que le cortes lo que está hablando porque no tiene ningún interés, está aburridísimo y estamos perdiendo audiencia. Y entonces tenías que salir con una improvisación que ahora mismo sería incapaz, pero bueno, si la tienes que hacer, la haces, y sobre todo si tienes 2 hijos, pues la sacas de las entrañas y lo haces. Y es muy complicado, porque además es como trabajar en teatro, pero sin haberte estudiado un texto. Y sabiendo que te ven una media de 4 millones de espectadores cada noche. Y que cuando te ven por la calle y que además se tienen que reír. Y además se tienen que reír, claro. Nosotros llevamos el plan time, la hora máxima de audiencia la llevamos hasta las 2 menos cuarto de la madrugada, lo cual no se ha hecho jamás, ni se ha conseguido jamás. Eso se consiguió con el Mississippi. Entonces, claro, la gente me paraba por la calle diciendo, por favor, hacerlo antes, porque yo trabajo y patatín, y es que no duermo apenas y tal. Y yo decía, pero grabarlo y lo veis. No, tenían que ver el Mississippi en directo y tenían que ver a Pepelu, que era el personaje que yo hacía, que hoy sería imposible, porque claro, yo hacía de un homosexual, del hijo de Pepe Navarro que era homosexual. Hoy, políticamente, absolutamente incorrecto, hoy no se podría hacer una caricatura de eso, ni muchísimo menos, ¿no? Pero funcionó maravillosamente bien, es una escuela tremenda, que yo llegaba agotado a la cama, yo me acuerdo que me acostaba a lo mejor a las 3 de la madrugada y me tiraba a gusto 1 hora y media o 2 horas dándole vueltas a lo que podía haber hecho y no hice, lo que le tenía que haber respondido al otro cuando me dijo no sé qué, en fin, no te tranquilizabas hasta pasadas 2 horas, hasta que por fin ya te quedabas dormido, ¿no? Era un trabajo muy duro que no me gustaría repetir, las cosas como son. De pronto, cuando me metí en manos a la obra, y es la serenidad de si algo sale mal o te has equivocado, de decir, oye, repetimos, que no pasa nada, nadie nos está observando, nadie nos está valorando en ese momento, ¿no? Sino que esto pasará por un montador que lo deje todo pulido y lo deje de puta madre. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Y ya no te digo el cine de hacer una localización, de crear una historia de época como Hispansi, de tener que ambientar con trajes, con armas que te llegan de Alemania, con uniformes, recrear la Segunda Guerra Mundial en un clima a 17 grados bajo cero, al que llegamos a tener 4 días de 23 grados bajo cero, con 70 niños. Aquello fue tremendo, pero fue muy bonito y apasionante. Por la mañana te levantabas como si fueras a vivir una aventura increíble cada día, ¿no? Y así era. ¿Cuál? Carlos, ¿y ahora en qué estás? ¿A qué te dedicas? Pues tengo muchos proyectos, ninguno saldrá, pero tengo varios. Tengo a un productor parisino, encantado con un guión mío que le mandé y que quiere hacer la película, pero el mensaje que recibí ayer era desolador. Me decía que todas las productoras estaban saturadas de producción, que no habían podido estrenar porque está todo cerrado. Entonces habían acumulado una cantidad de películas sin estrenar que no se podían meter en nada más porque no habían hecho caja, y que no podía meterse con la mía, ni muchísimo menos, que esperásemos a ver. Y el esperar a ver cuando esto se vuelve a poner en orden pueden ser años y años. En fin, posiblemente la tenga que dirigir desde la residencia de ancianos. Y después estoy escribiendo, voy por el capítulo 8 de una serie que me ha mandado un productor, a ver si la coloca y la puede vender, sobre una comedia, y por lo menos en este año de pandemia pues me ha entretenido mucho escribiendo y
y me ha aislado un poco del drama que estábamos pasando. Y después tengo otros proyectos que he intentado vender a televisiones y demás y nadie está muy receptivo. Primero, no hay un duro y segundo, están expectantes a ver qué ocurre, ¿no? Sí. Y dentro también de lo que es tu faceta colaborativa con el entorno donde vives, también has participado hasta donde se ha podido desarrollar también el Festival de Cine Efímero en Modazarzal. Sí, la muestra de cine efímero que si se puede, ya hemos quedado con el ayuntamiento en volverla a retomar en septiembre. O sea que este año, si las cosas no están muy mal, vamos, si están mal obviamente no se podría hacer, pero si no están muy mal volveríamos a repetir la experiencia de cine efímero, que son aquellas películas españolas del año o de 2 años anteriores que creemos que vale la pena que se vuelvan a ver y que no han tenido la suerte en la taquilla que podían haber tenido y las ponemos ahí en Morazarzal. Y ahí es donde nos conocimos, Gonzalo y yo. Así es, una magnífica puesta precisamente, creo que de 2 francos, 40 pesetas. No, 2 francos, 40 pesetas. 40 sí. pesetas, así es. En todo caso, creo que la obra que desarrollaste de un franco 14 pesetas que inició la trilogía final de Hispans y 2 francos, creo que es una obra, en todo caso, realmente mayor. O sea, es una obra señera en términos de lo que es la expresión y la denuncia precisamente del hecho, precisamente de la migración española, y creo que realmente marcó un inicio y una expresión de madurez, tanto como realizador como a nivel profesional, señera. La verdad es que ha dado muchas satisfacciones personales. Obviamente nadie entendía por qué dejaba manos a la obra. Mi mismo compañero Ángel de Andrés, el que hacía de Manolo conmigo en la serie. Magnífico actor al que tenemos presente y le damos nuestro recuerdo, así es. Y yo cuando le dije, tengo que dejar la serie porque quiero sacar algún sueño adelante y se nos va la vida, me dijo, no lo hagas, nadie deja un éxito, ¿no? Y yo le dije, pero es que tiene que ser así. Y él mismo me reconocía en el Festival de Málaga, cuando nos dieron el premio y la gente, el patio de butacas se puso en pie y se volvió hacia el palco en que estábamos los dos a aplaudir, me abrazó y me dijo, dice, ahora entiendo por qué hemos dejado manos a la obra. Entonces, bueno, pues ha dado muchas satisfacciones, se estudia en universidades, yo he estado en Alemania, en Inglaterra, en Francia, hablando sobre un franco 14 pesetas, sobre la emigración, aquí en los institutos, en cantidad de colegios, incluso ahora, si no llega a ser por la pandemia, pues este mismo año me habían llamado de 6 sitios para ir a hablar sobre el tema para los chavales. Pues ese tipo de cosas. He recorrido gran parte del mundo, he estado en Los Ángeles, en Nueva York con ella, en San Francisco, he estado en Perú, en fin. Se ha movido mucho la película y eso pues siempre es una satisfacción, ya que cuesta tanto sacarla, por lo menos que se vea y que se vea con agrado y que guste, y es un placer. Es un placer ver cuando termina la película qué sensación ha dejado en el público, ¿no? Yo esta obra la pongo en relación con otras dos, no hago escalafón, cada uno le parecerá mejor una u otra, pero creo que son 3 clásicos de nuestro cine y de nuestro teatro, y que hay algunas líneas comunes, y quiero saber tu opinión sobre las otras dos. Una es la tuya, y las otras dos serían la comedia de Miura, Ninette y un señor de Murcia, y la comedia arquetípica del emigrante, que es Vente a Alemania, Pepe. No sé qué opinas tú, o si las conocías bien, si intentaste huir de cualquier parecido. Bueno, Vente a Alemania, Pepe es una caricatura que lo que te viene a decir es, no seas gilipollas, quédate en tu pueblo debajo de un chopo con el botijo, que como se vive aquí no se vive en ningún lado. Lo cual para mí era una gran mentira la que contaba. En gran parte, Vente a Alemania, Pepe es la que me forzó todavía más, porque prácticamente solo había referencia de esa película cuando se hablaba del tema de la emigración. Entonces me parecía muy triste que la única referencia fuera ver a Alfredo Landa haciendo de payaso en un escaparate de
Frankfurt, porque estaba lleno de pelos y era el hombre lobo, porque se anunciaba un depilador, ¿no? Entonces me pareció que, bueno, que quedar en eso, en la inmigración, yo me resistí a tener esa visión. Cada uno cuenta la feria como la ha ido, obviamente. También me consta que el guionista y el director y la productora no habían tenido ninguna relación con la inmigración, ninguna, porque fue el mismo productor y el mismo guionista que después tuve en manos a la obra. Por lo tanto, hemos podido hablar muchísimo del tema. Ellos rodaron en Madrid, solo llevaron una cámara pirata a Frankfurt durante 48 horas para rodar algunos planos sueltos y todo lo demás se hizo en Madrid y, en fin, tampoco preguntaron a nadie ni nada de nada. Era como un lugar común para hablar de Alemania y de lo raros que eran los alemanes, que no tenían cañas ni pinchos en los bares y, bueno, unos tópicos que para mí me llevaron a decir, bueno, pues vamos a contar también más cosas, porque también hay más cosas que contar de esa inmigración. Y la otra, bueno, es un clásico que tiene que ver con algo muy real, y es la visión que se le queda al exiliado, porque en París, de la familia española que reside en París, en Nineto, un señor de Murcia, son exiliados políticos, sobre la visión que tienen de la España que dejaron, que aunque ha pasado el tiempo ellos siguen teniendo la misma. Entonces, bueno, están ahorrando hasta el último céntimo, con lo cual al pobre hombre no le dejan disfrutar de París, ni le dejan ir a los cabarets, ni todo lo que quería de París. Y bueno, ya entra en otras tesituras, en otros ámbitos de lo que es la inmigración, pero me gustó mucho el cómo se enfoca a ese español que no, ¿dónde va usted? Por favor, tal. Es como muy parisino y muy creíble, ¿no? Lo que se cuenta, y posiblemente estuviera el autor más documentado que el anterior. Muy bien, pues si no hay una última pregunta de urgencia, ¿alguien con la mano levantada? ¿No? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer un repaso final con el minuto de gloria. Por ejemplo, empezamos con José Carlos, tu minuto de gloria. Tienes el micrófono pues apagado. Voy a aprovecharlo encendiendo el micrófono y me gustaría decir que, aparte de lo agradable y lo interesante que insisto, que me podría tirar horas hablando de anécdotas sobre Suiza, sobre lo que nos falta en España, sobre lo que amamos a España y precisamente por eso le pedimos, sobre el mundo de la actuación, y Carlos Iglesias, autor, actor, pero me voy a quedar nada más y nada menos con que me ha quedado clarísimo que es un buen tipo. Y no, y lo digo de corazón porque realmente es una persona con la que hablas y te das cuenta de que lo es. Y bueno, y le invito a que sí que alcance, sea en la residencia, pero llegue a escribir una obra sobre el regreso de los españoles a una España mejor. Ojalá. Sería muy bien, ideal. Pues Juan, tu minuto de gloria. Bueno, yo aprovecho un minuto de gloria para agradecer a Carlos su presencia. Suscribo las opiniones de José Carlos sobre la bondad de nuestro invitado. Y a mí me hubiera gustado hablar mucho más de cine, así que veo inevitable que vuelvas otro día y podamos hablar más de cine. Y la inmigración ha sido fascinante, pero dejamos también el tema del cine para otro día. Muy bien, encantado. Muy bien, pues Gonzalo, tu minuto de gloria. Bueno, pues además de suscribir, por supuesto, a las palabras de mis compañeros, darte, por supuesto, las gracias, Carlos, por haberte brindado tan amablemente a compartir con nosotros pues todo lo que es la esencia, el juguito de
todo lo que es tu cine y tu experiencia personal, que para nosotros es muy importante a la hora de poder realmente entender y comprender realmente el interior más profundo de tu mensaje fílmico. Y por supuesto te invitamos nuevamente a que puedas participar y te emplazamos en un futuro a que podamos desarrollar más la concepción del cine y el desarrollo de tu oficio, que desde luego puedo atestiguar que es un hombre que está dotado de una capacidad para poder realmente mostrar una presencia escénica fascinante. Cualquier persona no es capaz de hacerlo, cualquier actor no es capaz de hacerlo. Él sencillamente consume la presencia, llena un escenario, y eso es sencillamente una muestra de un genio interpretativo sin igual. Y en términos de admiración como productor, ya se lo dije anteriormente, para mí un Franco 14 pesetas es una pieza mayor del cine español del siglo XXI, sin ningún tipo de dudas, y estaría entre las 10 más importantes que se han realizado en este siglo. Así que por todo lo conseguido, Carlos, enhorabuena, y por todo lo mucho que todavía nos tienes que proporcionar, ánimo, y por supuesto, hasta pronto, o mejor dicho, hasta siempre que tú quieras. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues por mi parte yo no quiero repetirme, te damos las gracias. Sobre lo que ha hecho José Carlos, si eres o no una buena persona, en 1 hora y media yo tampoco me puedo pronunciar, pero esas cosas se notan, y además eres un tipo humilde que se sube a esta chalupa para nuestra audiencia tan peculiar y nuestra inmensa minoría. Y creo que lo haces con sinceridad, como lo harías para si te llama la cadena SER, y eso creo que hay que ponerlo en valor. Y lo último que me gustaría decir es que, señores del cine, de la tele, productores, que Carlos Iglesias no está haciendo nada, esto no puede ser, queremos otra. A ver si te oye. A ver. A ver si es pavilán. Muchísimas gracias, chicos. Lo dejamos hasta otra, que intentaremos pescarte para hablar de cine. Muchas gracias. Buena semana. Hasta siempre, Carlos. Hasta luego. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.